Para la viscosidad en discos, es importante aquí ver cómo están actuando las fuerzas sobre el disco. Entonces, yo tengo aquí mi disco en una vista de perfil, ¿sí? Y ese disco está girando debido a la acción de un torque, ¿no? Recordemos que ese torque, ¿cómo se halla? El torque es igual a una fuerza por un radio. ¿Y ese radio de quién va a ser? Pues el radio del disco, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Si nosotros recordamos cómo es que está actuando una fuerza, por lo menos aquí esta fuerza pues va a ser tangencial, ¿no? Entonces nosotros sabemos que las fuerzas tangenciales se deben a esfuerzos cortantes, ¿no? O sea que yo podría decir que esta fuerza es igual a un esfuerzo cortante por un área, ¿listo? Pero esa área, ¿qué va a ser? Esa área es el área de contacto, o sea, el área que está tocando el disco con el sólido, ¿sí? Con el fluido. Entonces, recordemos, quizás aquí nosotros sería bueno como hacer una representación del fluido, ¿no? Entonces, por decir, ese disco, pues aquí abajito tiene cierto fluido. ¿Listo? Entonces, para el caso de los discos, pues yo voy a tomar el área de contacto. ¿Entre quién? Entre mi disco y el fluido, ¿no? Entonces, suponiendo que el fluido está tocando toda el área del disco, ¿sí? Todo el disco por debajo, ¿qué va a pasar ahí? Fíjense que la fuerza depende del área, pero entonces aquí nosotros tenemos un cambio de áreas, ¿no? Porque fíjense que si yo evalúo esto aquí como un diferencial de área en cada una de estas líneas, ¿verdad? Por eso les puse distintos colores. Fíjense que tengo áreas menores. ¿Qué pasa si bueno, voy pasando de un área pequeña a un área más grande y más grande? ¿Qué pasa cuando esta área va aumentando? Pues la fuerza también va aumentando. Quiere decir que no tengo la misma fuerza en todos lados, ¿sí? Entonces, si está cambiando el área, cambia la fuerza y por lo tanto, pues también va a estar cambiando el torque. Entonces, yo para cada área voy a tener un diferencial de fuerza, ¿sí? Y al tener un diferencial de fuerza, pues también voy a tener un diferencial de torque. Quiere decir que la ecuación del torque para cada una de estas cintas, ¿verdad? La amarilla, la naranja, la morada, vendría siendo diferencial de fuerza por un radio, ¿cierto? Y ya dijimos que este diferencial de fuerza, ¿cómo va a ser? Diferencial de torque, que va a ser igual a tau, por un diferencial de área, por R. ¿Listo? Entonces, bueno, quizás este tau yo lo pueda escribir en función de su viscosidad, ¿no? Y el cambio de velocidades entre las capas. Entonces voy a escribirlo así como de diferencial de torque igual a la viscosidad por el gradiente de velocidades, ¿cierto? Por un diferencial de área por un radio, ¿listo? Entonces recordemos que este diferencial, bueno, este gradiente de velocidades, para el caso de cuando nosotros tenemos velocidades tangenciales, pues voy a tener que ponerlo en función de esa velocidad tangencial, ¿no? Porque aquí hay una rotación. Entonces, al haber una rotación, el de U de Y va a ser igual a ¿qué? A una velocidad tangencial entre el espesor, ¿no? Recordemos que ese espesor, ¿dónde está ubicado? Este espesor es el espesor de la capa de fluido, ¿no? O sea, ese espesor pues vendrá siendo esta de aquí, ¿no? Espesor. Pero la velocidad tangencial que me involucra, esta velocidad tangencial, recordemos que me involucra a omega por R, ¿no?
entre E. Y bueno, ya pues nosotros sabemos que este omega indica son las revoluciones, ¿no? Y que ese omega puede estar expresado ya sea en RPM o en radian por segundo. ¿Sí? Que lo recomendable siempre es llevarlo a radian por segundo, ¿no? Entonces yo ahí tendré que hacer mi conversión. Entonces si yo lo voy a convertir de RPM recuerden que significa una revolución por minuto, ¿no? O sea, que está dando una vuelta en cada minuto. Ahora, una revolución, bueno, si una revolución, ¿a qué equivale? Una revolución equivale a 2pi por radianes, ¿sí? Mejor aquí multiplicado, para que sepan que cuando tienen una RPM lo que tienen que hacer es, bueno, decir que una revolución equivale a 2pi radianes y pues, ¿qué les queda? Convertir los minutos a segundos, ¿no? Entonces, un minuto, 60 segundos. Listo. Bueno, hasta ahí, hasta ahora hemos resuelto pues esta parte, ¿sí? Quiere decir que nuestro diferencial de torque vendría siendo como diferencial de torque es igual a mu por, aquí tengo omega por R, ¿cierto? Que este es mi gradiente de velocidades entre un espesor por un diferencial de área por R. Hasta ahí simplemente tengo eso. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué pasa? Fíjense que tengo un diferencial de área, ¿no? Según la figura, yo voy a ver que mi diferencial de área viene siendo ¿qué cosa? Estas líneas de aquí no están haciendo más que expresarme el perímetro, ¿no? Entonces, de hecho, ¿qué pasa cuando yo integro el perímetro de un círculo? Obtengo el área bajo la curva, ¿no? Entonces, fíjense que el diferencial de área, miren, nosotros podemos poner aquí, viene siendo el perímetro del círculo, ¿sí? ¿Por qué decimos que el perímetro? Pues porque fíjense que voy a tener un perímetro distinto en cada posición de esta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo una fuerza distinta y un torque distinto en cada una de ellas. Ahora, pues, ¿qué voy a hacer para obtener la sumatoria total de esos diferenciales de área? Pues voy a integrarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo integro el diferencial de área? Me queda área igual a, bueno, esto me va a quedar r cuadrado entre 2, o sea que el 2 se me va a cancelar y me queda solamente pi por r cuadrado, ¿cierto? Esa viene siendo la integral. Pero aquí, ¿qué tengo en el ejercicio? En esta ecuación yo tengo diferencial de área. Por lo tanto, lo que voy a sustituir ahí es mi ecuación del diferencial de área. Quiere decir que aquí al final yo voy a obtener pues, mi ecuación completa en función de los diferenciales del radio, ¿no? Entonces, fíjense que de hecho aquí es donde yo estoy poniendo mi diferencial, va en función de un radio, ¿no? Porque el radio está cambiando. Entonces, el diferencial de torque me queda igual a mu por W por R entre el espesor y el diferencial de área, que viene siendo 2pi por R. Bueno, el de R lo voy a poner al final. Ahora, por esta R de aquí. Y aquí sí, el de R. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta ecuación, pues ya aquí me quedó en forma diferencial. No, voy a ordenarla. Diferencial de torque es igual a mu. Bueno, el 2pi debe haber quedado más acá. 2pi. Y aquí tengo 1, 2 y 3 R's. O sea, será R al cubo
por dr, y todo esto entre un espesor, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que igual esta es la ecuación para cada uno de los radios, ¿no? Entonces, como les mostraba aquí, pues para este radio, si yo quiero hallar el torque específicamente para este radio, pues tendré que ir sustituyendo los valores en esta ecuación. Pero como a mí lo que me interesa es hallar el torque total, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo más recomendable ahí? Hacer una integral. Entonces, si yo integro aquí de 0 a t, que es la que me está variando, y aquí integro de 0 a r, ¿qué voy a obtener aquí cuando resuelva la ecuación? Fíjense que pues el 2pi, el mu y el espesor saldrían de la integral y me queda nada más r al cubo, ¿no? Y la integral de r al cubo pues será r a la 4 sobre 4. O sea que de aquí me quedo integral de t de 0 a t va a ser t. Y aquí me va a quedar 2pi por mu sobre espesor, que esto es constante. Esa es mi constante, por aquí me va a quedar r a la 4 sobre 4, ¿no? Entonces fíjense que aquí yo puedo cancelar esto aquí y al final me va a quedar, ¿qué cosa? Que el torque es igual a, bueno, aquí me quedaría pi por mu, aquí me faltó el omega. Voy a ponerlo por aquí, omega por r a la 4 sobre 2 veces el espesor, ¿sí? Entonces esta es mi ecuación que me describe el torque en discos. ¿Listo? Normalmente en los libros nosotros la vamos a encontrar así, ¿no? Pero pues yo siempre se la explico para que sepan de dónde viene y además sepan cómo es que está funcionando el torque en función del radio, ¿no? Y que veamos que la fuerza cambia si yo cambio el radio y que el torque también va a cambiar si yo cambio el radio, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque puede ser el caso que se presente en el que no haya fluido en todo el área del disco, ¿no? Sino que por lo menos que falte en el centro, tenga solamente cierta parte cubierta. Entonces ahí ya no iremos desde 0 a R, sino iremos desde un R1 a un R2, ¿no? Quiere decir que aquí al final pues me va a quedar la resta de esos radios. ¿Listo? Entonces, pues a veces cuando uno la ve así, quizás se confunda, ¿no? Y diga, bueno, ¿cuál radio pongo? ¿El primero o el segundo? Entonces, si usted sabe que esta ecuación viene de una integral, pues, ¿qué va a hacer? En la integral no integra de 0 a r, sino de R1 a R2, ¿no? Y eso, pues, sería la deducción del torque para discos.